El cultivo del olivo ha estado tradicionalmente asociado a la zona mediterránea. Las primeras referencias que se tienen de él son de en torno al 6000 a.C. y ha estado muy ligado al área mediterránea en diferentes épocas, tanto en la Edad Media como en periodos muy anteriores. El filósofo y botánico Teofrasto, discípulo de Aristóteles, comentaba en su tratado Historia de las plantas que resultaba frecuente que ciertos árboles presentasen verrugas o tumores, y como como él comentaba, el olivo cultivado y el acebuche eran plantas especialmente propensas a padecer esta anomalía, al desarrollo de verrugas. Sin embargo, él no conocía a qué se debía este desarrollo de verrugas y lo achacaba a una anomalía botánica. Él pensaba que era algo natural. Hoy día ya sabemos que no, que se trata de una enfermedad que se conoce con distintos nombres: tuberculosis del olivo, verrugas, agallas, roñas, y que seguro que la mayor parte de personas asociadas al sector del olivar la ha visto en múltiples ocasiones. Desde que se conoce con una enfermedad a esta patología ha acarreado un gran debate. En un principio no se sabía su causa, la gente pensaba que se podía dar a picaduras de insectos, a hongos, incluso el propio frío que podía causarla, ya que se observaba que en periodos de frío estaba relacionado con la aparición de verrugas, pero más adelante tuvieron lugar una serie de investigaciones, sobre todo en Italia, en la cual se descubrió que era una enfermedad y se asoció a una bacteria. Sin embargo, no se sabía qué bacteria era la causante de la enfermedad, ya que existe una abundante microflora asociada al cultivo del olivo. A principios del siglo XX se descubre cuál es el agente causal, se descubre cuál es la bacteria, y en esta enfermedad trabajan algunos de los microbiólogos y científicos más importantes de su época, como Petri, al que deben su nombre las famosas placas de Petri. Esta bacteria ha sido fruto de muchas clasificaciones, aunque el nombre actual se le dio en 1992, y el nombre de la bacteria que causa la tuberculosis del olivo es Pseudomonas sebastanois pathobar sebastanois, debiendo su nombre a Sebastianos. Sin embargo, la mayoría del conocimiento acerca de esta enfermedad se ha generado a partir del siglo XX, desde los años 60 en adelante. La sintomatología, que no resulta ajena a los ojos de ningún olivarero, es el desarrollo de unos tumores o verrugas característicos, principalmente sobre el tronco, las ramas y los brotes del olivo. Sin embargo, bajo circunstancias, digamos, excepcionales, puede ocurrir la aparición de verrugas sobre otros órganos de la planta, como pueden ser las raíces, la hoja o incluso sobre el fruto. El olivo joven es más susceptible a esta enfermedad que la planta de más edad. Sin embargo, este tipo de síntomas no resultan frecuentes. Por otro lado, en las plantaciones modernas, los síntomas de esta enfermedad han adquirido una nueva dimensión, de manera que en olivar superintensivo, en seto, donde se producen muchas heridas en las plantas, los tumores no tienen esa forma redondeada de verruga que todos conocen, sino que alcanzan un gran tamaño, como puede observarse en esta fotografía, y la forma ya no es redondeada, globosa, como de una verruga, sino que se amolda a la forma de la herida.
En episodios de helado, de mucho frío, donde se produce mucha herida en el tejido y además hay muchas bacterias, en lugar de tumores aislados, puede ser que aparezca un enorme tumor a lo largo de todas las ramas. Otro aspecto importante ligado a las verrugas o tumores es su progresivo envejecimiento. Mientras que las verrugas jóvenes son pequeñas, redondeadas y verdosas, como puede apreciarse en esta fotografía, pasan a adquirir un tono más oscuro y a volverse más irregulares con el paso del tiempo. Finalmente se vuelven muy oscuras y adquieren una rugosidad importante y se forman cavidades. Incluso en tumores de edad avanzada resulta frecuente que haya insectos que lo utilicen como refugio. El agente causal, como os he comentado, es una bacteria basilar fluorescente que se puede desarrollar en un rango amplio de temperaturas. Esta bacteria es capaz de tolerar temperaturas por debajo de 5 grados y mayores de 35, por lo cual es bastante resistente. Esta bacteria está adaptada a dispersarse por la lluvia, de manera que en presencia de lluvia produce masas bacterianas que pueden moverse a través del agua gracias a flagelos. Otro aspecto importante es su supervivencia, ya que puede sobrevivir o dentro de la planta, esto es de manera endófita, o fuera, es decir, de manera epífita. El aspecto de mayor importancia a destacar aquí es que esta planta necesita inequívocamente la presencia de heridas en la planta para iniciar la infección. Es decir, esta enfermedad no puede ocurrir si la planta carece de heridas. Una vez la bacteria ha infectado a la planta, es capaz de producir hormonas vegetales que causan un desarrollo anómalo de tejido, que es lo que da lugar a la formación de tumores. Ahora vamos a comentar el ciclo de la enfermedad. En primer lugar, es necesario que haya material vegetal infectado. El material puede provenir de vivero, puede ser que de vivero vengan los olivos infectados por la enfermedad, puede ser que vengan de plantaciones cercanas o de cualquier otra fuente. Una vez llegan al campo, tiene lugar la dispersión de la enfermedad, principalmente mediante agentes meteorológicos, sobre todo por la lluvia, como se ha comentado, es su principal vector para su dispersión, pero también muchas veces por las prácticas de cultivo, siendo que el agricultor, al realizar la poda de los olivos, contribuye a su dispersión si no ha desinfectado las herramientas. La bacteria puede en esta fase multiplicarse de manera epífita, permanece fuera de la planta, sobre la planta, y se multiplica y espera encontrar heridas para iniciar la infección. Cuando se han producido heridas en la planta, penetra la bacteria y comienza la infección. Las heridas pueden tener distinta naturaleza, puede ser por granizo frío u otros agentes meteorológicos, por labores de cultivo como la poda, la cosecha, etcétera, por la propia defoliación natural del árbol, en las heridas que quedan como consecuencia de la defoliación. Es muy frecuente que entre la bacteria y comience a infectar a la planta, e incluso por picaduras de insectos, etcétera. Entonces, la bacteria, cuando encuentra heridas frescas, puede iniciar la infección. Se multiplica dentro de la planta y comienza a producir hormonas vegetales que dan lugar al desarrollo de tumores. Y en los tumores se encuentra en mayor lugar, puede multiplicarse y comenzar a infectar a nuevas plantas, dando lugar al reinicio del ciclo.
El olivo no es el único huésped posible para esta bacteria, ya que existen otras especies que son susceptibles a ataques de Pseudomonas sabactanoides. Para ello, la bacteria cuenta con patobares, que son razas patogénicas que afectan a un único huésped o a varios huéspedes. De esta manera, la bacteria puede infectar al acebuche, a la retama. Como puede verse en estas fotos, la mayoría de enfermedades asociadas conllevan una formación de verrugas o tumores similar a las del olivo. También en fresnos y especies forestales, en adelfa. Comentar como casualidad que el patobar neri, que es el patobar que causa esta enfermedad en adelfa, es el único que se tiene constancia que pueda infectar también a olivo, por lo cual podrían existir infecciones cruzadas si hubiera adelfa en el campo. Y luego también soja, donde la enfermedad se conoce como tizón bacteriano y causa enormes pérdidas, y judía, que se conoce como grasa de la judía o mancha de grasa de la judía, que causa enormes pérdidas también, pudiendo infectar a la semilla y a la vaina. Pasemos a comentar la distribución de la enfermedad de la tuberculosis del olivo. La distribución es muy amplia. La enfermedad se encuentra presente especialmente en toda la cuenca mediterránea y básicamente en todas las zonas productivas de olivo del mundo. En norte de África, en América del Norte, en California y otras zonas productoras de olivo, en centro y sur de América, en Australia y Nueva Zelanda y en zonas recónditas de Asia. Pasamos a hablar de la importancia de la enfermedad. ¿Qué importancia tiene esta enfermedad? Pues en primer lugar, su importancia viene dada por su extendida presencia, por la facilidad de infección y por su adaptabilidad a distintas condiciones. De hecho, se ha descrito la presencia de esta enfermedad en zonas tan inhóspitas como Nepal, cerca del Himalaya. Allí hay olivos y tienen tuberculosis. También es importante la facilidad de dispersión, que como se ha comentado, puede tener lugar por lluvia, viento, granizo, por herramientas de poda, a través de material vegetal infectado. Es muy importante y puede causar graves ataques. El caso de este olivo se encuentra relativamente cerca de aquí, que quedó así tras un fuerte episodio de granizo. Y por eso resulta imposible evitar la formación de heridas en las plantas, ya que puede formarse heridas de muchas maneras distintas. Desde la defoliación natural del árbol, la acción combinada de ciertas enfermedades y plagas, etc. ¿Qué perjuicios causa en la planta, en el olivo, esta enfermedad? Pues causa perjuicios en su salud, ya que reduce el crecimiento y el vigor del olivo y en casos graves puede causar secado de brotes y ramas, perdiendo la producción y afectando la salud de la planta. Puede afectar también al fruto, ya que en ocasiones también puede reducir su tamaño, su sabor, alterar su morfología y reducir la calidad del aceite. También a la floración, causa inhibición en la floración, aunque tiene menos importancia, y sobre todo en el caso de episodios de helada, existe un mecanismo que causa un aumento en la severidad del daño por helada, de manera que la bacteria coloniza las múltiples heladas que se forman, las múltiples heridas que se forman y causa un secado del tejido que afecta a la planta. Y ya que hemos visto esto, cabe preguntarnos todos estos perjuicios cómo repercuten en el productor. Pues no hay muchos estudios al respecto, pero los estudios que hay tienen un buen rigor científico y son muy indicativos, y ahora vamos a comentar esta enfermedad, cómo puede afectarnos, por qué debemos preocuparnos por ella.
En España hay muy pocos estudios al respecto y hay una estimación de un autor, Faustino de Andrés, que la situaba en una pérdida de producción del 1,3% debido a esta enfermedad, pero no era una estimación realmente basada en hechos científicos. Sí que hay estudios rigurosos realizados en California que vamos a comentar. El primer prejuicio para el producto que causa esta enfermedad es una pérdida en el rendimiento, principalmente por una pérdida en la producción de aceituna. En California se estudió la pérdida de producción de esta enfermedad con olivos de variedad cordal sevillana. Se realizó un estudio en el cual se medía la producción de árboles infectados por esta enfermedad y árboles no afectados por esta enfermedad. Y bueno, se encontró una cosa interesante y era una reducción del 22% de la producción entre distintos niveles de enfermedad, de manera que con una afección moderada por toda una plantación obtenían un promedio de un 22% menos de producción. Por otra parte, la aceituna obtenida de plantas infectadas tenía una peor calidad que la otra y, por tanto, la aceituna que quedaba se la pagaron casi un 26% menos que la aceituna de la misma plantación de árboles no infectados. ¿A qué se debe esta pérdida de producción? Pues se debe a dos factores principales. A la disminución del número de aceitunas por planta infectada y del tamaño de la aceituna. En esta gráfica, que proviene de este estudio, puede observarse la disminución de tamaño que causa la enfermedad. Aquí se comparan en caso de infección leve por enfermedad o infección moderada, cómo se distribuye por tamaño la producción. Aquí se representan categorías de 1 a 8, de mayor a menor calibre, de manera que las aceitunas concentradas en las categorías más a la izquierda tenían un mayor tamaño y en este caso las pagaban por calibre y las aceitunas concentradas a la derecha tenían un menor tamaño. En la línea azul representa la cantidad de aceitunas que tenían cada tamaño en el caso de infección leve y la línea roja en caso de una infección algo mayor pero tampoco completamente severa, una infección moderada. De esta manera se puede ver que en el caso de infección leve hay muchas más aceitunas con un calibre mayor que en el caso de infección moderada, mientras que se invierte la tendencia y en el caso de la infección moderada, la mayor infección, hay más aceitunas de menor tamaño y que en el caso de la infección leve. Esto quiere decir que las aceitunas tienen un menor tamaño y por ello obtienen unos menores ingresos, como se ha comentado. Por otro lado, se ha visto que un mayor número de tumores en las ramas está relacionado con una menor producción de aceituna en esas ramas. En esta gráfica se puede apreciar que si un modelo de disminución del número de aceitunas conforme aumenta el número de tumores, casi logarítmico. Por lo tanto, es importante que en ataques de esta enfermedad se pueden estar perdiendo producción aunque no nos demos cuenta. Por otra parte, también se ha documentado que esta enfermedad causa pérdida en la calidad del aceite, pudiendo llevar a su depreciación. Para ello, los mismos autores realizaron un estudio con olivos de la variedad Manzanilla de Sevilla, en California, y tomaron muestras de olivos no afectados por la enfermedad y luego tomaron muestras de olivos afectados por la enfermedad, pero a su vez de ramas que tenían tumores y de ramas que no tenían tumores, y comprobaron la calidad del aceite en estos casos para ver cómo era afectada por la enfermedad.
Para ello, llevaron un muestreo y procedieron a la extracción del aceite y organizaron un panel de cata de 9 personas muy experimentadas en la cata de aceite, de profesionales del sector, a lo largo de 8 días y con una gran cantidad de evaluaciones. ¿Qué se encontraron? Pues los resultados se han resumido en esta tabla y los voy a comentar. En primer lugar, se les pidió que valorasen el aceite respecto a un aceite de referencia de las mismas características, con una escala de 0 a 9, de manera que mientras más bajo sea el valor que dieron, mayor era la calidad del aceite, y mientras más alto fuera, menor era la calidad del aceite. Aquí se vio que en árboles no infectados la desviación era menor. Luego, el aceite tiene mayor calidad. Sin embargo, en árboles infectados, las ramas que no tenían tumores, se observó una desviación considerablemente mayor, por lo tanto, una peor calidad de aceite, y en el caso de ramas con tumores, se observó una desviación aún mayor, indicando una calidad peor del aceite. Se les pidió también que realizasen una valoración de si los aceites eran mejor, iguales o peor que el de referencia, y la categoría más votada para los árboles no infectados era con un 53% que el aceite era igual que el de referencia, lo cual coincide, y en ambos aceites, los dos provenientes de árboles infectados por la enfermedad, se obtuvo que la categoría más votada era que el aceite era peor que el de referencia, que tenía peor calidad. En el caso, además, de las aceitunas provenientes de árboles infectados con tumores, recibió una peor valoración que en el caso de aceitunas de ramas sin tumores, pero de árboles infectados por la enfermedad que tienen tumores. Asimismo, en el aceite procedente de árboles infectados por la enfermedad, señalaron distintos defectos en el sabor, como amargo, salado, agrio y rancio. Por tanto, es importante valorar el menoscabo que causa para el productor esta enfermedad, que muchas veces pasa bastante desapercibida. Esta enfermedad es además reemergente en los últimos tiempos, ha aumentado su importancia debido a la implantación de plantaciones superintensivas de olivar de alta densidad y en seto, debido principalmente a la mayor proximidad entre copas de los árboles, que permite una difusión más fácil de la bacteria entre un árbol y otro, a la mayor producción de heridas, por supuesto, dando lugar a mayor cantidad de lugares para infección, y son además heridas más grandes, los tumores son más grandes y la afección a la salud de las plantas es mayor, y el empleo también de variedades susceptibles como arbequinas o arbosanas. Aquí puede verse en una plantación en seto cómo hay dos heridas de gran tamaño, y la de la izquierda ha sido infectada por la enfermedad naturalmente y presenta un tumor, mientras que la de la derecha no. Aquí heridas asociadas, tumores asociados a heridas causadas por un peine, una cosechadora en una plantación en seto. Aquí una práctica que causa bastantes heridas, que es la recogida temprana de aceituna con un pareo que necesita causar un mayor daño en el olivo para que la aceituna se desprenda, y herida asociada a la poda. ¿Cómo se realiza el control de la enfermedad? ¿Cómo se puede controlar la enfermedad? Pues voy a comentar las principales medidas actuales con las que se puede controlar la enfermedad. En primer lugar, utilizar material vegetal libre del patógeno. Esto es olivo certificado. El olivo certificado por ley tiene que estar libre de ciertas plagas y enfermedades que se contemplan en esta normativa. En el caso de plagas son el agusanado, Leucophaga pingui, la cochinilla de la tizne, Seisetiole, y nematodos. Además, en cuanto a enfermedades, tiene que estar libre de verticillium y de Pseudomonas apathanoides, esto es la bacteria de la tuberculosis, así como de 4 virus. Aquí puede verse, en el caso de nematodos, ejemplos de daños que causa, en este caso formación de agallas en las raíces,
Y aquí, en el caso de un olivo inoculado con nematodos, la reducción del crecimiento que causa respecto al olivo control de referencia. Y por último, un olivo infectado con verticillium. ¿Qué limitaciones tiene el uso de estas medidas para el control? Pues las principales limitaciones son que existan plantaciones ya establecidas, por lo cual no ha lugar a utilizar este material porque ya se dispone de olivos. La cercanía de plantaciones, porque uno puede instalar una plantación con olivos libres de enfermedades, pero que el vecino sí que tenga estas enfermedades y lleguen a tu plantación. La presencia de huéspedes alternativos, aunque va a tener una escasa relevancia para esta enfermedad, pero podría haber adelfas, se han descrito infecciones cruzadas, sin embargo no va a ser importante. Y la llegada de bacterias, pues por otros medios como lluvias, insectos, que están supuestamente relacionados con la dispersión de la bacteria, aunque tampoco van a ser muy importantes. Otras medidas de control. Eliminar ramas severamente afectadas, ya que los tumores son fuente de inóculos y de reinfecciones, pues se concentra una alta cantidad de bacterias en ellos. Entonces, al retirar las ramas afectadas, se reduce la presencia de bacterias en la enfermedad y puede disminuir la incidencia. Desinfectar las herramientas de poda, importante, ya que si no, es el propio la persona que realiza la poda es quien lleva la enfermedad de unos lugares a otros en la plantación. La nutrición equilibrada es importante, que la nutrición del cultivo sea equilibrada, ya que un exceso de nitrógeno también está relacionado con mayor incidencia de enfermedad. Y reducir en la medida de lo posible las prácticas que causan heridas o dirigirlas a periodos secos, ya que en los periodos secos la dispersión de la enfermedad se va a ver más dificultada. ¿Qué limitaciones tienen estas medidas? Estas medidas pueden reducir la incidencia de la enfermedad, pero no resultan suficientes para su control. Además, esta enfermedad es imposible de erradicar una vez se haya establecido la plantación por su facilidad de dispersión. Van a estar las plantas cubiertas de bacterias y no se van a poder eliminar estas bacterias. Simplemente vamos a tratar de reducir la incidencia de enfermedad. Otra posible medida de control es el empleo de variedades de olivos con un mayor nivel de tolerancia a la enfermedad. En este cuadro, en esta clasificación de Livia, se clasifican algunas de las principales variedades de olivo por su nivel de susceptibilidad a la enfermedad. Aquí vemos que arbequina, por ejemplo, es muy sensible, mientras que otras son moderadamente sensibles, como picual, y hay algunas que resultan poco sensibles a la enfermedad. Sin embargo, ninguna variedad conocida es totalmente resistente o inmune a esta enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene esta medida? Pues, como se ha comentado, que no hay ninguna variedad que sea inmune a la enfermedad, simplemente variedades con un mayor nivel de tolerancia, que pueda haber ya plantaciones establecidas, por lo cual no ha lugar, o que pueda haber otros criterios de elección de variedad, es decir, que puede interesar implementar otra variedad pues por otro criterio. Aunque en seto resulta importante por la mayor producción de heridas y la mayor incidencia de enfermedad. También la información científica de la que se dispone a veces es incompleta, incluso contradictoria en muchos casos, y otras veces los datos proceden de estimaciones visuales por lo que se observa en campo y no cuentan con el rigor científico necesario. Y por último, la influencia que tienen las prácticas de cultivo y los factores ambientales en el desarrollo de la enfermedad. De manera que si el olivo recibe muchas heridas, hay mucho inóculo y las condiciones ambientales son muy favorables para la enfermedad, con temperaturas templadas, la lluvia, aunque la variedad sea muy tolerante, pero puede haber severos ataques de la enfermedad.
Pasamos al control biológico. Hay estudios que están intentando ver el efecto de determinados organismos en el control de esta enfermedad, pero principalmente utilizando bacterias de géneros como Bacillus, Pseudomonas, y aunque se han observado en condiciones artificiales, en condiciones in vitro o con plantones, un importante efecto, no se ha llevado mucho a campo y de momento no resulta una alternativa viable. Podría ser una apuesta de futuro el control biológico, pero a día de hoy no es una alternativa aplicable. Esto lleva a la última estrategia de control, que es el control químico, que es el que muchas veces resulta de obligada aplicación, ya que las medidas anteriores no resultan suficientes para el control de la enfermedad. En el caso de los tratamientos contra esta enfermedad, hay dos tipos de efectos de los tratamientos. Los tratamientos preventivos, llevados a cabo cuando se producen heridas en las plantas, tienen un efecto protector de la herida, creando una barrera que impide que la bacteria infecte la planta. Por ello, resulta muy importante que los tratamientos químicos se apliquen justo después de que se produzcan heridas. Y también los tratamientos pueden tener un efecto reduciendo las poblaciones bacterianas sobre epífitas. Esto es, reduciendo la cantidad de bacterias presentes en el olivo, y al reducir la cantidad de bacterias hay menos inóculos y la incidencia de enfermedad va a ser menor. Insistir en este sentido en que estos tratamientos deben ser, en el caso de que haya un grave ataque de tuberculosis, los tratamientos químicos deben ser aplicados justo cuando se produzcan las heridas, ya que el olivo es un cultivo que cicatriza muy rápido y se ha visto que las heridas cicatrizan al cabo de pocos días y ya no pueden ser infectadas por la bacteria. Hay algunos estudios que han visto que entre una semana, 10 días, ya las heridas no son susceptibles al ataque por la bacteria, de manera que el tratamiento debe ser mientras antes mejor, ya que si el tratamiento con un producto químico se aplaza porque convenga más aplicarlo en otro momento, puede ser que cuando se lleve a cabo ya no tenga un efecto protector adecuado en la planta. ¿Qué limitaciones tienen estos tratamientos químicos? Pues que a día de hoy solamente hay autorizados y registrados productos de cobre para esta enfermedad, que no se conoce en muchas ocasiones la eficacia de otros fungicidas o materias activas, no hay suficientes medidas de control para esta enfermedad. Hay ciertas alternativas, pero son caras o poco eficaces, aunque en la Universidad de Córdoba sí que estudiamos los efectos de otros fungicidas. Los antibióticos que han mostrado ser eficaces en el control de la enfermedad están prohibidos para el uso en la agricultura en la Unión Europea, por lo cual tampoco pueden utilizarse. Que los factores ambientales tienen, como se ha comentado, una gran influencia en el desarrollo de la enfermedad, de manera que si las condiciones son muy favorables para la infección, el ataque va a tener lugar posiblemente, aunque se apliquen tratamientos químicos, que los fitosanitarios son perjudiciales para el medio ambiente, que hay una tendencia a reducir progresivamente la aplicación de cobre en la agricultura, y que hay una diferencia en la respuesta de distintas cepas bacterianas al cobre, de manera que en unos lugares serán más eficaces los tratamientos que en otros. Esto nos lleva a estudiar la naturaleza de cómo son los tratamientos con productos cúbricos, con productos de cobre. Pues estos tratamientos se caracterizan por su repetición en el tiempo prolongada. En muchas plantaciones se lleva aplicando cobre anualmente durante décadas. Estos tratamientos se realizan varias veces al año
para controlar otras enfermedades del olivo. Entonces hay plantaciones donde aplican un alto número de tratamientos anuales, a veces hasta 6, por lo cual se aplica mucho cobre. Aparte de eso, muchas veces se realizan sin la mesura adecuada, de manera que se emplea excesivo cobre, y esta presión de cobre podría estar relacionada con la ineficacia del cobre para controlar la tuberculosis en algunas plantaciones de olivas que se está reportando hoy día. Debido a que el cobre no está resultando una alternativa suficientemente adecuada para el control de la enfermedad en algunas plantaciones, es decir, no está resultando suficientemente efectivo, nuestro trabajo de investigación nos preguntamos si podría haber un desarrollo de tolerancia al cobre o de resistencia al cobre en las bacterias, en las plantaciones, por la enorme cantidad de cobre, la presión de cobre que se ha causado en las plantaciones, y por ello propusimos trabajos de investigación cuyo principal objetivo era caracterizar y cuantificar la tolerancia al cobre de bacterias de distintas plantaciones afectadas por esta enfermedad, poniendo a punto una metodología para evaluar la sensibilidad al cobre, estableciendo la posible relación de la tolerancia de los aislados con la cantidad de tratamientos de las fincas, para ver si efectivamente la aplicación de tratamientos continuos con cobre podría estar induciendo resistencia a las bacterias y ello explicase la baja eficacia del cobre para controlar la enfermedad en algunas plantaciones. Quisimos estudiar el nivel máximo de tolerancia y la homogeneidad a la respuesta en la respuesta al cobre en distintas plantaciones. Para ello, en nuestro trabajo visitamos plantaciones de olivos infectadas por tuberculosis y recogimos muestras. Llevamos a cabo el aislamiento de las bacterias en condiciones de laboratorio, identificamos las bacterias con ayuda de técnicas moleculares y de otra índole, y llevamos a cabo ensayos para estudiar la sensibilidad de la bacteria al cobre. Utilizamos distintas concentraciones de cobre y distintas dosis de inóculos de siembra. Esta gráfica sintetiza los resultados que obtuvimos en este estudio y que ahora voy a comentar. Cada barra representa la tolerancia al cobre de una cepa bacteriana de las cuales evaluamos. Y en el color se mide el número de tratamientos con cobre que se llevaba a cabo en cada finca. En rojo un tratamiento alto, en amarillo un nivel de tratamiento medio y en azul una cantidad baja de tratamiento, mientras que en verde aquellas fincas donde no se aplicaba ningún tratamiento o plantaciones de olivar abandonadas. En esta gráfica se representa con esta línea el umbral universal de resistencia al cobre, un umbral descrito por investigadores rebasado el cual puede considerarse que el cobre no tiene efectividad controlando la enfermedad. ¿Qué encontramos? Pues encontramos una distinta respuesta, un distinto nivel de tolerancia en todas las cepas evaluadas y una correlación muy alta de la tolerancia de las bacterias evaluadas respecto al nivel de tratamiento de cobre en campo. Una correlación que tomaba un valor muy alto, de manera que se pone de manifiesto la inducción de tolerancia al cobre en las bacterias causantes de esta enfermedad cuando el nivel de tratamiento en campo es muy alto a lo largo de los años. Últimamente también descubrimos cepas bacterianas de fincas que rebasaban con creces el umbral de resistencia al cobre. Estos aislados provienen de fincas donde, pese a la aplicación de un alto número de tratamientos, no se está pudiendo controlar la enfermedad.
Por supuesto, lo que estamos haciendo no termina ahí. Actualmente estamos intentando evaluar cómo se traduce esta resistencia al cobre que hemos visto en condiciones de laboratorio, llevando a cabo inoculaciones en plantas con la enfermedad y probando diferentes dosis de cobre para ver si el efecto que tiene el cobre sobre el control de la enfermedad. Todo se realiza en condiciones controladas y queremos ver la respuesta al cobre que presentan cepas con una tolerancia al cobre muy distinta. ¿Qué conclusiones hemos obtenido? Pues paso a comentarlas. Pues un intervalo, un rango de tolerancia muy distinta desde aislados resistentes a cobre hasta cepas bacterianas con una sensibilidad muy alta al cobre. Hemos encontrado resistencia al cobre en el sur de Portugal, donde pese a la aplicación de muchos tratamientos con cobre no se está controlando la enfermedad. También hemos demostrado que la aplicación de cobre a lo largo del tiempo en las plantaciones induce resistencia al cobre, y esto es preocupante ya que el cobre es la única materia activa que se puede utilizar en su control. Postulamos que si se mantiene el modelo actual de tratamientos con cobre con un número alto de tratamientos en las fincas todos los años, el futuro control de esta enfermedad no va a resultar posible porque no hay otras medidas de control que se puedan utilizar. También hemos encontrado respuestas similares al cobre dentro de aislados de una misma finca, lo que quiere decir que la inducción de tolerancia es similar dentro de una misma finca. Y se evidencia la necesidad de alternarse entre materias activas o de otras medidas de control si se quiere poder controlar la enfermedad, ya que actualmente solamente se puede utilizar cobre. Y por último, que la tolerancia al cobre de las bacterias causantes de enfermedad presentes en las plantaciones españolas sigue aumentando a día de hoy, ya que continúan recibiendo cobre. Por último, voy a comentar otras líneas de trabajo que llevamos a cabo relacionadas con la tuberculosis en la Universidad de Córdoba, ya que está bien poner de manifiesto problemas en el control, pero también hay que buscar soluciones. Nosotros estamos llevando a cabo la evaluación de la eficacia de formulados químicos en relación con empresas, productos tanto cúpricos y no cúpricos para el control de la tuberculosis. También estamos llevando a cabo una evaluación de la tolerancia de distintas variedades de olivo y acebuche a la enfermedad a fin de buscar resistencia a la enfermedad por parte de la planta. También estamos llevando a cabo evaluaciones de la homogeneidad que presentan las cepas en las plantaciones en respuesta a distintos productos químicos. Y por último, estamos estudiando el papel de las bacterias en los daños por heladas. Como últimas reflexiones, pues hemos añadido una lista de recomendaciones para el agricultor de cara a controlar lo mejor posible la enfermedad. En primer lugar, uso de olivo certificado si es posible. Desinfectar las herramientas de poda. La desinfectación puede ser llevada a cabo mediante lejía o alcohol si se podan árboles que presenten tumores, y tratar de dirigir la poda, si es posible, desde árboles que presenten una menor incidencia de enfermedad hasta donde la incidencia sea mayor, para evitar transportar la enfermedad de unos lugares a otros. Efectuar la poda y la recolección en tiempo seco, si es posible, ya que el tiempo seco dificulta la difusión de la enfermedad. Retirar, como se ha comentado antes, las ramas severamente afectadas, ya que los tumores van a ser fuente de futuras infecciones.
Reducir la cantidad de cobre aplicada en las fincas en la medida de lo posible, esto es, en no aplicar tratamientos que no sean del todo necesarios para que no llegue tanto cobre a las fincas. Diversificar materias activas. Para la tuberculosis de momento solamente se puede aplicar cobre, pero se puede utilizar otros fungicidas. Algunos tienen efectos contra las bacterias y otros fungicidas que no lleven cobre en rotación con el cobre pueden dificultar la inducción de resistencia. Si hay un problema grave de tuberculosis, es importante aplicar tratamientos justamente después de sucesos que provoquen heridas. Por ejemplo, tras la poda, la recolección, el granizo, heladas severas. Si es necesario, dirigir los tratamientos específicamente contra la tuberculosis. Esto es, aplicarlos justo después de la producción de heridas, porque si se dejan esperar unos cuantos días, es posible que, aunque se aplique cobre, ya haya tenido lugar la infección por la bacteria y salgan tumores igualmente, ya que la infección se produce en poco tiempo. También hay que tener en cuenta que las prácticas que causen una mayor cantidad de heridas van a aumentar la incidencia de enfermedades como el barrio para recogida temprana y tal. Es importante llevar a cabo un control de plagas y enfermedades que causan heridas y defoliación en la planta para evitar su sinergia para esta enfermedad y llevar a cabo una nutrición equilibrada del cultivo evitando excesos de nitrógeno. Muchas gracias a todos por su atención. También muchas gracias al personal de Oleostepa y a nuestros patrocinadores. Y con esto doy por concluido lo que tenía pensado contar y me pongo a disposición del público para cualquier comentario o duda que tengan. Muchas gracias.